Bienvenidos a un nuevo episodio de I Have a Dream. Hay personas que tienen una mirada especial. No miran para juzgar, no miran para criticar, miran para entender. Y cuando se mira de esa forma, empiezan a pasar cosas muy bonitas. Las cosas que parecían raras empiezan a cobrar significado, o las cosas que parecían distantes empiezan a encontrar su sitio. Incluso hay conversaciones que se transforman en un espacio seguro. Nuestra invitada de hoy tiene una mirada muy especial, muy sensible, diría que muy valiente y profundamente humana. Hola Marta, bienvenida a I Have a Dream. ¿Cómo estás? Hola Manu, encantada de estar contigo. Me hace muchísima ilusión compartir este ratito contigo y con todos los que estén al otro lado. Pues el sentimiento es mutuo porque, vamos, desde que hablé contigo estaba contando los días para tener la entrevista, así que con muchísimas ganas también. Y si quieres, pues voy a empezar haciéndote la primera pregunta, que es la misma que le hago a todos los invitados. Si tuvieras que contarnos quién es Marta, sin decirnos pues qué has estudiado o a qué te dedicas, ¿cómo te describirías, Marta? Pues después de la presentación que me has hecho, cualquier cosa ya suena poco. Pero bueno, soy Marta, soy una mujer adulta, madre de 2 hijos maravillosos, hija de 2 padres también maravillosos, y todo lo demás ya viene por añadidura. O sea, a partir de ahí, pues soy amiga, soy compañera, soy pareja y sobre todo soy una persona muy inquieta que, como bien dices, miro mucho las cosas y les miro de una manera diferente, no sé si es mejor o peor, pero sí que es verdad que esa forma de mirar la vida me ha definido y ha definido todo lo que he hecho desde que nací hasta hoy. Qué bonito. ¿Y quién era Marta antes de tener ciertas palabras o cierta mirada que decías para entenderte? O sea, la mirada siempre ha sido la misma, pero cuando descubres por qué miras así, por qué percibes la realidad así, por qué todo te llega de esa manera, eh, no es que cambies porque eres la misma persona, sino que entiendes por qué funcionas y todo tiene otro sentido diferente, ¿no? Entonces, es verdad que hay pocas cosas que me hayan cambiado tanto, aparte, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Pocas cosas que me hayan cambiado tanto como el día en el que me dijeron que tenía TDAH. Y es verdad que ahí hay un punto y aparte porque todo cobra sentido y todo tiene otra dirección, otra intención, todo es diferente a partir de ese momento. Y es verdad que cambió mi vida en todos los sentidos. Uf, qué profundo de escuchar eso. ¿Y qué parte de ti, una vez que, bueno, pues que te entendiste o que podías poner palabras a esos sentimientos, qué parte de ti te ha costado más explicar a los demás? Pues, fíjate, al principio es verdad que tenía interés y como que lo quería contar y quería como de: "Hey, que ya entiendo que si hago estas cosas es por esto, es por lo otro". Pero llega a un punto, una vez que las personas que realmente me importa lo entienden, y ya lo entendían, porque me estaban a mi lado porque me querían tal y como era, ¿no? Me da un poco igual, lo que piensen los demás. Lo que me preocupa, no es tanto que me miren a mí, sino que miren a todas las personas que, como yo, somos neurodivergentes y tenemos una condición diferente, ¿no? Eh, Como cumplo años, acabo de cumplir 55 años y ya no me importa tanto lo que opinen los demás, lo que piensen. Sí que me preocupa hacer determinadas cosas para que los que vienen detrás de mí, sobre todo, por ejemplo, mis hijos, otras generaciones, lo tengan más sencillo, ¿no? Entonces, no me importa tanto por Marta Martín, esta persona en concreto, sino por arrojar un poco de luz, poner un poquito más sencillo el camino de todos los que vienen detrás. Porque cuando cumples años es verdad que ya te tomas, o sea, como otras libertades, hay otras cosas otras prioridades, y esas cosas que tanto me preocupaban hace unos años, pues gracias a Dios ahora he evolucionado y sobre todo desde que tengo toda esta información me lo tomo todo de otra manera. Pero no todo el mundo tiene la información que yo tengo, tiene esta experiencia, esta trayectoria, y es importante allanar un poco ese camino. Te voy a decir unas palabras: vulnerabilidad, intensidad, humor.
sensibilidad, cansancio. Uf, ¿Con cuál de ellas te representas más? pues durante toda mi vida, vulnerabilidad. O sea, me he sentido siempre muy vulnerable y ahora sé que soy doblemente vulnerable por ser una mujer neurodivergente y por ser mujer. Esas dos condiciones juntas hacen que seas doblemente vulnerable, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya tengo otra fortaleza. Entonces, he sido vulnerable toda mi vida. Ahora lo que estoy es muy cansada. Es un cansancio no solo físico, sino sobre todo mental, porque esta condición es lo que trae, ¿no? Es una inquietud constante, aparte de, en mi caso, yo soy hiperactiva, pero físicamente, pero además mentalmente, ¿no? Entonces es un cansancio físico, pero sobre todo es un agotamiento mental. La necesidad de llegar a todo y pues que eso, que los años que te dan como más libertad para estar fuera de los convencionalismos, sí que es verdad que estás cansada, que estás agotada, porque al final es una vida entera peleando, intentando entender y que los demás entiendan por qué eres como eres, ¿no? Y eso es que es agotador. O sea, y aunque ya me voy liberando un poco, sigue siendo muy, muy, muy cansado. O sea, tenemos siempre un agotamiento crónico que no tienen otras personas. Ya, ya me imagino. Eh, Me contaste, Marta, que te detectaron el TDAH a los 47 años y que luego al poco tiempo te detectaron las altas capacidades. ¿Qué cambió en ti frente a la época pasada donde no podías eh, a lo mejor poner un diagnóstico, ¿no? A algo Sí. que seguramente ya sentías? Pues recuerdo perfectamente el momento en que me diagnosticaron, que además fue de casualidad. Yo iba a una revisión de mi hijo y la psiquiatra, Juncal Sevilla, nada más de verme entrar, dijo, esta chica tiene TDAH, pero de manual, ¿no? Y entonces yo ya me iba a levantar de la consulta y me dijo, espera, siéntate, que voy a hablar contigo porque creo que tú también tienes TDAH. Y en ese momento lo dijo y era como una cosa irreal, ¿no? Como si te dice, pues que tienes un constipado. O sea, no fue muy consciente de lo que significaban esas palabras, pero cuando de repente me paré, ella me hizo la pregunta del millón, que fue, ¿cuando eras pequeña te sentías distinta? ¿Notabas que eras diferente del resto? Mira, Manu, ahí fue cuando me di cuenta de lo que significaba tener TDAH. Con la poca información que yo tenía, porque no tenemos información, fue a partir de ahí cuando yo empecé a investigar y a aprender. Y en el momento en el que me dijo, ¿tú te sentías diferente? Eh, es que todavía es algo que me emociona. O sea, me vino como una oleada como de calor, como de emociones que salieron así en forma de lloro, como en los dibujos animados, así como chorros, y dije, ahí va, o sea, todo esto es por esto. Entonces, no sé decirte, o sea, es de las noticias más impactantes, como te digo, ser madre es una de las más impactantes, pero en este momento fui consciente de un peso tan grande que yo llevaba encima, una mochila tan pesada. Y yo no sabía por qué, no sabía de dónde venía, pero desde que era tan pequeña, que todo se me vino, pues como vino un tsunami, me llevó por delante y cuando saliera como, ¡guau! No sé decirte. Y ahí empezaron una serie de emociones, que son muy difíciles porque es como un luto. O sea, es como un luto, pasas por muchas etapas, y, pero salí como si me hubiese quitado la mochila, como si fuese como unos centímetros por encima del suelo. O sea, iba como flotando, es como de, ¡guau! No había nada en mí, no era mi culpa. Yo bastante he hecho con pelear con ello y con cargar durante toda mi vida, pero todo esto tiene una explicación. Y lo único que yo quería en ese momento era, la mujer de 46 años que recibió ese diagnóstico, volver al pasado, agarrar a esa niña pequeña y decirle, Marta, tú todavía no lo sabes, pero no es tu culpa. No hay nada malo en ti. Y eres una persona excepcional como todas las demás. No hay nada en ti que sea vergonzoso, que te haga esta sensación de estar siempre fuera de lugar. No eres tú. Y todo cambió porque
yo me vi a mí misma de otra manera. De repente me miraba, yo me perdonaba, me reconciliaba con esa persona que me había hecho sufrir durante tanto tiempo. Claro, no era yo la que me hacía sufrir, era una sociedad en la que todas estas cosas no son, no son válidas o no se aceptan o todavía no se valoran. Llegará el momento, pero ahora mismo todavía no. Entonces recuerdo todavía eso y mira, me emociono mucho porque es que recuerdo esta sensación como si la estuviese viviendo ahora mismo. Wow, es que tiene que ser brutal porque estás hablando de carga, estás hablando de culpabilidad. O sea, yo lo veía como una liberación, ¿no? O sea, y lo que hablabas, ¿no? De la sociedad, de muchas veces pensar que alguien puede ser vago o raro o que tiene falta de voluntad o de compromiso, ¿no? Porque no sabemos con quién estamos hablando, ¿no? ¿Cómo cómo se siente al mirar hacia atrás y sentir luego esa liberación? Pues fíjate, hay una palabra que para mí me describe todo esto, ¿no? Es una palabra portuguesa que es saudade. Saudade es la nostalgia por algo que no es algo en concreto, es algo que podías haber tenido pero no has tenido. Tiene muchas acepciones, ¿no? Y no tiene una traducción al español, pero a mí se me adaptaba muy bien porque yo tenía saudade, es decir, nostalgia por la vida que podía haber llevado y no he llevado. ¿Cómo hubiese sido mi vida si yo hubiese sabido esto desde pequeña? Eran otros tiempos y es verdad que no había diagnósticos como ahora y tampoco, sobre todo no lo sabían mujeres, porque hay un sesgo masculino en el diagnóstico muy evidente, ¿no? Poco a poco esto se va superando, pero entonces no. Entonces, me hubiese gustado saber cómo sería esa Marta pequeña cuando ella estaba castigada en el colegio y la fortaleza de decir, no soy yo. Y los demás no os dais cuenta, pero es que no es culpa mía. Cuando no me invitaban a los cumpleaños, cuando me invitaban a una fiesta y me decían, Marta, pero disimula, intenta no ser como tú eres, ¿vale? Y yo decía, ¿pero qué tengo que disimular? ¿Qué hay de mí que sea tan horrible? Cuando todo el mundo siempre está diciéndote, pero Marta, relájate, tranquilízate, es que eres muy nerviosa. No hay nada más exasperante que te digan eso cuando es algo que se te escapa, está fuera de tus posibilidades, ¿no? Todas esas cosas que me han dicho, todas esas veces que me han hecho sentir fuera, todo ese enmascaramiento, ese disimular cómo soy para intentar encajar, para que te inviten a las fiestas, para que te acepten, para que no te miren raro. ¿Cómo hubiese sido mi vida sabiendo eso, no? Evidentemente todo cuesta el triple o el cuádruple, es un esfuerzo bestial por conseguir lo mismo que los demás. Pero si eres consciente de que es algo que se escapa de tu posibilidad de control, que no es porque, como tú digas, eres perezosa, hay algo roto en ti. No, no hay nada roto. Tengo unas capacidades, tengo un cerebro diseñado de una manera diferente, con conexiones que funcionan de otra forma, que puede ser perfectamente un complemento maravilloso en equipos de trabajo, en grupos, en amigos. Pero cuando no se entiende y como es distinto, pues a la gente no le gusta, se asusta y te apartan. Entonces, ¿qué hubiese sido de mi vida si yo hubiese sabido qué es lo que tengo, cómo puedo manejarlo, cómo puedo sacarle provecho? Hubiese tenido una vida muy distinta. Manu, entonces, tengo nostalgia por saber cómo hubiese sido mi vida de otra manera, ¿no? Hubiese sufrido muchísimo menos, por supuesto, hubiese llorado mucho menos, me hubiese castigado a mí misma mucho menos, porque luego, claro, nosotros somos nuestro peor enemigo y entonces yo me culpaba, pues, de no encajar. Entonces, tengo esa nostalgia de saber cómo hubiese sido mi vida teniendo esta información. Y esa nostalgia quizá es debida por o es traída por un diagnóstico tardío, ¿no? O sea, me quedo con que es súper importante el momento del diagnóstico. ¿Cómo fue tu momento de diagnóstico? ¿Fue alivio, duelo, rabia, paz, más cosas todo a la vez? ¿Cómo fue? Pues, como yo llevaba mucho tiempo con mi hijo, de consulta en consulta, haciéndole pruebas, y me enteré en una revisión, que es como nos enteramos la mayoría de las mujeres de mi edad, a través de los diagnósticos de nuestros hijos, porque te ves identificado, tal. Cuando me di cuenta de lo que era, pensé: "Hombre, pues es que era evidente. ¿Cómo es posible que yo no lo sabía? Que yo pudiese vivir sin saber esto", ¿no? Y sobre todo teniendo el reflejo de mi hijo, ¿no? Todo lo que le pasaba a él yo lo entendía perfectamente porque lo había vivido y lo sentía igual, ¿no? Entonces,
Saberlo me hizo muy fuerte. Me hizo muy fuerte porque empecé a darme cuenta de las posibilidades de tener, que te ofrece el diagnóstico de TDAH, qué significa esta condición. Y sobre todo me sentí fuerte porque, como te digo, yo me había reconciliado con Marta niña, con Marta adolescente, con Marta mujer, y era una persona como mucho más en paz. Entonces pasé por muchos momentos, ¿no? De furia, de por qué yo no he sabido esto antes, enfadarme con la gente, por tratarme mal, por tener un cableado neuronal distinto. Luego pena por lo que he perdido por el camino, un alivio tremendo y sobre todo, que es lo que nos pasa, porque además tenemos un sentido de la injusticia o sentido de la justicia muy desarrollado, quise hacer algo. Quise hacer algo para que la gente que venga detrás no tarde tanto como tardé yo o no lo tenga tan difícil, por ejemplo, con mi hijo, que tardé mucho también en tener su diagnóstico, por tener herramientas para ayudarnos a nosotros mismos y sobre todo también a nuestros hijos, ¿no? Y, mm, y entonces, como soy curiosa, tiene mucho que ver con este cerebro neurodivergente, pues me vino el hiperfoco y la necesidad de saber, de entender y de contarlo también. Necesitaba contarlo a todo el mundo, que todo el mundo supiese por qué mi hijo y luego mi hija también lo supe más adelante y yo funcionamos así. Y siendo el diagnóstico tan importante, ¿por qué se diagnostica tan tarde y por qué hay tanta diferencia entre hombres y mujeres? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para detectar esto antes y para poder ayudar a entender a personas que son como todo el mundo, pero que simplemente, pues, lo que tú has dicho, tienen unas conexiones cerebrales distintas y funcionan de una manera distinta, pero que si esto se entendiese en el colegio, en la universidad, en los trabajos, es que, o sea, sería facilitar y convivir de una forma mucho más íntegra, ¿no? Entonces, qué tiene que pasar? Sí, fíjate, esto es muy TDAH. ¿Cuál era tu pregunta? Me he dejado llevar por el final y no recuerdo el principio. Pues no, no te preocupes. La pregunta es, ¿por qué se diagnostica tan Eso tarde y por qué hay tanta diferencia entre los hombres y las mujeres de momento? Pues fíjate, Mano, aquí podríamos estar hablando una hora. Son muchísimos los factores que intervienen en este diagnóstico tardío de las mujeres. En primer lugar, al principio se pensaba que el TDAH era una cosa de niños y que se curaba cuando te hacías adulto. Y tú naces con TDAH y mueres con TDAH. Lo que ocurre por el camino es que aprendes estrategias, utilizas herramientas para manejar los síntomas más molestos o los que a ti te hacen la vida más complicada. Entonces, ¿qué ocurre? Las mujeres tenemos más habilidades para enmascarar, para disimular. De manera que si yo tuviese un hermano gemelo con TDAH, a él se le notaría más y a mí menos, porque te esfuerzas como mujer mucho más en disimular. Entonces, claro, pasa desapercibido. ¿Qué es lo que ocurre? Además, no es mi caso, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres suelen ser del tipo inatento. El subtipo inatento es el de no me muevo y estoy así en clase y no de ninguna guerra, entonces pasas desapercibida. Y los chicos suelen participar más del subtipo hiperactivo, que son los que en clase no paran de hablar, molestan, hacen ruidos y entonces saltan todas las alarmas y por eso los profesores se fijan rápidamente en ellos, ¿no? Yo no, yo ya te digo que tengo el subtipo combinado, es decir, lo peor de cada casa, pero las mujeres pasan más desapercibidas por eso, porque suelen estarse quietas y simplemente están en otro mundo, pero no están dando guerra. Luego, además, las mujeres tienen otro problema y son los ciclos hormonales. A las mujeres se nos exige mucho más. Entonces, cuando una mujer está nerviosa, pues es porque tiene la regla o tiene la menopausia o tiene como que todo se achaca a las hormonas, ¿no? Y por supuesto tiene que ver porque en las hormonas, los ciclos hormonales, tienen un efecto directo y muy tremendo en cómo vivimos el TDAH y cómo se manifiestan los síntomas. De manera que cuando estamos en estos periodos hormonales más complicados, nuestro TDAH se dispara. Pero no es que las mujeres son como más nerviosas, son un poquito histéricas, será que tiene la regla y con eso se solucionaba todo y todo se tapaba. Pero si miras atentamente, las mujeres además viven un TDAH mucho más
duro y por eso son más vulnerables, porque se pasa la vida escondiéndolo. Nos pasamos la vida escuchando que lo que tenemos es una depresión. O sea, todas las mujeres con TDAH hemos tenido, la mayoría antes de nuestro diagnóstico, diagnósticos de ansiedad, de depresión, nos han dado ansiolíticos, antidepresivos, porque cuando tú ibas con estos problemas de TDAH, lo que te decían los psiquiatras es, bueno, es que lo que tienes es una depresión o es que tienes una ansiedad y te medicaban. Y eso hacía que los síntomas pasasen desapercibidos, porque miraban solamente uno de los síntomas sin mirar al fondo y ver el origen de esa ansiedad, de esa depresión, que la mayoría de las veces tiene que ver con el TDAH, ¿no? Y luego, por otro lado, las mujeres tienen como muchas más demandas sociales y nosotras mismas nos ponemos el listón mucho más alto que los hombres. Entonces, cuando no se nos toma en serio, porque tú tienes que siempre, pues lo que te digo, ¿no? Es que son más nerviosas, es que son más histéricas, que como tienen los niños, es que como tienen. A nosotros se nos echa encima la carga generalmente de niños, de casas, de llevar un hogar, y en esa vorágine todo pasa desapercibido. Y nosotras nos obligamos a estar en todo, ser buena madre, ser buena trabajadora, ser buena pareja, ser buena amiga, y entonces al final tú te pones de lado, tus prioridades quedan a un lado, y cuando vas al médico porque estás desfasada, lo que ven es una mujer con ansiedad o con depresión, no ven más allá. De hecho, tengo una anécdota muy curiosa que cuando Juncal Sevilla me diagnosticó TDAH, hablando con ella, yo le dije que no era la primera vez que había ido al psiquiatra porque hacía muchos años, como 13 años, había estado en un psiquiatra y me habían diagnosticado una depresión. Y hablando, ella de repente algo le llamó la atención, abrió su ordenador y miró mi historial y se dio cuenta de que la psiquiatra que me había diagnosticado depresión hacía 13 años era ella. Y leyendo las Wow. notas que había escrito, dice: Marta, todo lo que apunté de cuando llegaste, las cosas que decías, es lo que ahora mismo son síntomas de manual de TDAH, pero yo no lo supe ver porque no se estudiaba y menos en mujeres. Entonces la misma persona se formó y nada más verme entrar por la puerta dijo: esta mujer es neurodivergente, pero 13 años antes me había mandado un antidepresivo. O sea que Ostras, vaya historia. La es misma fuerte. persona. Qué Sí. fuerte, qué fuerte. Y cuando hablas del TDAH, em, claro, a mí me viene un pensamiento que es que creo que erróneamente en la sociedad muchas veces se atribuye el TDAH a falta de atención, cuando muchas veces es justo lo contrario, ¿no? Es exceso de atención, Eso lo es. que llamabas antes del hiperfoco. ¿Cómo explicarías esto de manera sencilla para que se entienda? Sí, Sí se claro, es puede. que empezamos por uno de los estigmas del TDAH, pero toda la información que hay del TDAH está basada en estigmas que hacen que tengan una idea equivocada de lo que es una persona neurodivergente. Y ese es uno de los principales, porque si tú eres una persona neurotípica, es decir, las personas neurotípicas son las que tienen cerebros que están cableados tal y como establece la norma en ese momento, en esa cultura, en esa sociedad, ¿no? Todo lo que se salga de esa norma es neurodivergente. Entonces, no es que haya una contraposición, ni estamos en guerra los neurotípicos y los neurodivergentes, ¿no? Pero es una manera de ver cómo las neurodivergencias están en contraposición de lo que es neurotípico. Y cuando hablamos de neurodivergencias, hablamos de todo tipo de neurodivergencias. Por ejemplo, el TDAH, altas capacidades, el trastorno del espectro autista, síndrome de Tourette, dislexia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las personas neurodivergentes, cuando te tienes si tú eres neurotípico y tienes que hacer una operación matemática, tu cerebro automáticamente bloquea todos los estímulos que te vienen de alrededor para que tú solo tengas que concentrarte en esa operación de matemáticas, ¿no? Entonces tienes que sumar 5 más 5 son 10. Y tu cerebro está concentrado y no recibe más información. ¿Qué pasa con las personas neurodivergentes? Que nuestro cerebro aquí no te bloquea toda la información que viene de alrededor. Percibes toda la información todo a la vez. Es como la película Todo a la vez en todas partes. Eso es una definición maravillosa de TDAH, ¿no? Entonces tú tienes que sumar 5 más 5, pero estás escuchando una sirena de un coche de policías que pasa por la calle.
te acuerdas de que tienes que bajar la basura antes de que venga el contenedor. No sabes si has apuntado en la lista de la compra que necesitas kiwis y pasta integral. Ahí va, y el niño tiene la cartera porque mañana tenía una excursión. Ay, ese ruido, el perro de la vecina que como ladra. ¿Qué estaba sumando? Ay, sumas, por cierto, ha hecho los deberes la niña que mañana tenía un examen. Entonces, ¿cómo vas a sumar 5 más 5? Si es que ni te acuerdas de que tienes que hacer esa suma. Para hacerlo tienes que hacer un esfuerzo tan tremendo que, claro, terminas haciéndolo porque tienes que sumar 5 más 5 para poner un examen, para trabajar, para lo demás, pero es a costa de mucho esfuerzo, ¿no? Esto también, lo contrario es cuando hiperfocalizas. Imagínate que yo veo la suma de 5 más 5 y de repente digo, ¡ah! Una suma de 5 más 5, pero ¿cómo es esto de las matemáticas? Esto de las matemáticas es una cosa, pero ¿qué me dices? ¿Cómo se deben ser las integrales? Y entonces de repente yo hiperfocalizo y no quiero hacer otra cosa más que estudiar integrales. Y de aquí a 2 meses soy la mayor experta en integrales de toda la comunidad, porque mi cerebro no quiere hacer otra cosa que estudiar las integrales. Y entonces toda mi energía, todo mi interés y toda la inteligencia se centra en aprender sobre las integrales. ¿Qué ocurre? Que el hiperfoco, pues claro, bien aprovechado está muy bien, pero te olvidas de comer, de dormir, te olvidas de que tenías un médico, te olvidas de necesidades básicas, porque tu cerebro no concibe otra cosa que no sean las integrales. Entonces es verdad que pasas de un extremo a otro y claro, si tú no lo entiendes, dices, me estoy volviendo loca. Pero cuando comprendes por qué funcionas así, es más sencillo que lo puedas controlar. Es verdad, es verdad. Y comentábamos en bueno, la reunión que tuvimos previa a grabar este episodio que las mentes neurodivergentes no se encasillan, ¿no? En solamente uno de los diagnósticos, sino que normalmente es como el típico diagrama este de formas donde tienes un Mm. poco de esto, un poco, y cada cerebro es distinto porque tú tienes mayor o menor porcentaje en cada una de las cosas que se miden, ¿no? Eso es. Em, la verdad es que, por lo menos por lo que yo he visto y en mi experiencia, es como que los diagnósticos de las distintas neurodivergencias no vienen solos, no están contaminados. Hay unos círculos concéntricos y en el centro se juntan síntomas que compartimos todos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tengo TDAH, tengo altas capacidades, yo creo que tengo algo de TOC, lo tengo diagnosticado. Em, no soy pura, no soy solo TDAH ni soy solo altas capacidades, ¿no? Ahí hay una mezcla que será muy diferente a la de mis hijos. Que mi hijo el mayor, por ejemplo, también tiene TDAH, tiene altas capacidades, tiene algunos rasgos Asperger que están dentro del espectro autista. Mi hija tiene TDAH, también tiene altas capacidades, también tiene algo de TOC y ninguno de los tres somos iguales. Es decir, hay tanto TDAH como personas ahí en el mundo que lo tengan, ¿no? Porque cada uno lo tiene de una manera distinta. Me acuerdo que hice una vez un vídeo sobre, imaginemos que el TDAH es el color amarillo y las altas capacidades es el azul, ¿no? Yo tengo pues un TDAH de unas características y unas altas capacidades de otras características y al mezclarse hacen un verde que puede ser un verde más amarillento, más azulado, muy diferente del verde que hacen mis hijos o del verde que puede hacer cualquier otra persona, ¿no? Además a eso hay que sumarle el trayecto vital. Cuenta mucho el entorno donde tú te has desarrollado. Yo he tenido la suerte de estar en un entorno amigable, porque mis padres, sin saber nada de TDAH, también neurodivergentes los dos, como no podía ser de otra manera, me han educado desde la comprensión. O sea, jamás me han castigado por ser hiperactiva ni por todas estas características que el resto de la sociedad sí que me ha castigado durante toda mi vida, ¿no? Y eso hace que tú te desarrolles de otra manera. Si tú has tenido trauma, el trauma va a influir muchísimo también en tu TDAH. Todo lo que tú has ido viviendo va a hacer que tu TDAH sea diferente, ¿no? Y cuanto más fácil lo hayas tenido, más sencillo va a ser que tú puedas manejar y menos áspero, menos agresivo, menos malo va a ser tu mezcla, ¿no? Personal. Entonces, además de las neurodivergencias que se entremezclan, tiene que ver mucho lo que cada uno lleva en la mochila. Claro. Sí, sí, y la suerte que tengas de crecer en una familia o en otra con más sensibilidad, porque muchas Exacto. veces el desconocimiento lo vas a tener, pero más sensibilidad hacia estos rasgos. Mm. ¿Y qué papel juegan la ansiedad, los pensamientos intrusivos y la sensación de estar siempre en alerta constante
dentro de todo esto? Bueno, pues, bueno, aparte del TDAH, que puede venir con otra neurodivergencia, como acabamos de decir, el TDAH viene con una mochila muy pesada, que son las llamadas comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades son como otros trastornos asociados a tu TDAH, a tus altas capacidades. Y, por ejemplo, los más frecuentes son la ansiedad y la depresión. Tenemos muchas más posibilidades de sufrir ansiedad y depresión que las personas neurotípicas. En primer lugar, porque em, el momento en el que nos ha tocado vivir y con este diagnóstico, con esta condición, no es propicio para nosotros, ¿no? Entonces te pasas la vida intentando adaptarte, intentando encajar. Lo hablábamos el otro día en la entrevista que tuvimos, ¿no? Em, eh, yo imagínate, toda mi vida ha sido un cuadrado, ¿no? Pero en la sociedad solo se aceptan círculos. Entonces, yo como cuadrado tengo que entrar en un círculo en el que no entro. No entro. Y si entro, me faltan por los lados. Y si me quedo por fuera, me sobra. Es imposible encajarlo. Entonces, pero toda la vida lo intentas. Y sigues. Y quieres ser el círculo que no eres, porque eres un cuadrado. Que ser cuadrado es maravilloso. Pero es que la sociedad solo quiere círculos. Entonces, toda la vida, esa pose, ese masking, ese enmascaramiento, ese querer ser lo que no eres para que te acepten, es agotador. Y eso genera una ansiedad y sobre todo una depresión porque no lo consigues, porque es que es imposible. Y si lo consigues, que parezca por fuera que ya encajas, es a un coste tan alto, sobre todo Claro. nos pasa más a las mujeres porque conseguimos pasar más desapercibidas, pero es como hablábamos, es como una foto en la que dices, ven, sonríe que os voy a hacer una foto, y entonces tú metes tripa y te pones así para salir guapísima en la foto, pero eso es insostenible, tú no puedes vivir así. No puedes vivir como en una foto permanente metiendo la tripa, sonriendo así, porque es imposible. Pues eso es lo que hacemos las personas con TDAH. Entonces, eso quieres, pero no puedes, porque no es real, tiene un coste emocional muy fuerte y eso se traduce en depresión y ansiedad. Y además, en- puede llegar al extremo, ya te digo, no es mi caso porque es verdad que yo he tenido muchas ayudas por el camino, pero sí conozco a muchísima gente y siempre me gusta decirlo porque a lo mejor tú me estás viendo y dices, bueno, pues a Marta no le va mal, no le ha ido mal en la vida, tiene una familia, tiene un trabajo en condiciones. Marta puede decir que no le ha ido mal, pero no todo el mundo con TDAH le va como a mí. Lo que me llega es gente con una ansiedad, una depresión tan tremenda, tan crónica, que les lleva a tener o sea, ideaciones suicidas, a autolesionarse, a caer en adicciones. Y entonces, pues claro, eso es una bola bueno, donde ya no se puede salir. Es un círculo vicioso que es insoportable y que no se puede mantener, ¿no? Entonces, esa ansiedad y esa depresión pueden llevar a extremos que ya son de otro nivel. Luego, además, con el TDAH, aparte, se habla mucho del TDAH, pues la hiperactividad, la impulsividad y el déficit o exceso de atención, ¿no? Esos son los tres síntomas nucleares, pero hay tantos síntomas que podríamos estar aquí una semana entera diciéndolo. Por ejemplo, los pensamientos intrusivos. Es algo, a mí, la mente rumiante, la mente mono. Los pensamientos intrusivos son realmente algo terrorífico, porque es un pensamiento que se te agarra al cerebro como si fuese una garrapata y es un pensamiento, por supuesto, malo y que está aquí constantemente y que no hay nada que tú puedas hacer para que eso salga de tu cabeza. Tu pensamiento, además, son ser, como te digo, cosas negativas. Em, eh, por ejemplo, también la mente rumiante, el no poder parar. Tu cerebro no para nunca. Tú te levantas y tu cerebro está funcionando, va acelerado todo el día. Hay una expresión muy, muy común que es, no es mía, por supuesto, pero es que tu cerebro es un Porsche que va a 300 kilómetros por hora y ese pensamiento está rumiando constantemente y está moviéndose y cuando llega a la cama no puede frenar porque ese Porsche tiene frenos de bicicleta. ¿Cómo va a frenar? Entonces te pasas de frenada, te acuestas y eso sigue a 300 por hora. Tú te duermes, pero tu pensamiento, tu cerebro sigue funcionando. Entonces, cuando te levantas, todos esos pensamientos no te han abandonado, has descansado mal, estás más cansada que cuando te has acostado y así tienes que afrontar el día. Y eso es un no parar, o sea, es un día tras otro, toda tu vida con ese pensamiento y con ese cerebro al que no le puedes dar al botón de off porque que no existe para nosotros. Y así podría continuar con un montón de síntomas que son
todos bastante molestos. Incluso, por supuesto, también son para los demás, pero también para nosotros. Por ejemplo, en mi caso, hay una de las cosas que más me ha molestado siempre o que más me ha dolido de los comentarios que me hace la gente y es como, Marta, es que eres tan intensa, eh, eh, soy muy intensa, me agoto hasta yo. O sea, yo a veces que digo, Marta, es que no me aguanto. Lo que pasa es que ya me lo digo con un cierto humor, ¿no? Pero es tal la intensidad de mi día a día, de físicamente, mentalmente, y yo sé que cuando estoy con la gente, me acuerdo que una compañera me dijo, es que entras en una habitación y eres como un agujero negro que absorbe la energía. Y yo me reía, decía, qué tontería, pero es verdad. Eh, Eres tan intensa que acaparas todo lo de alrededor. Y claro, eso no siempre gusta a la gente, ¿no? Porque está muy bien para algunas veces. O sea, eres la típica, yo recuerdo que me ponían en las bodas, en la mesa donde había dos vecinos que no conocían con uno del trabajo que venía suelto. ¿Y a quién ponemos? Pues Marta. Porque Marta habla, Marta tal, y entonces pues Marta acapara toda la atención y ahí todo el mundo se lo pasa bien aunque no se conozcan, ¿no? Y eso que a veces dices, pues qué gracioso, ¿no? En el día a día es agotador. Es agotador. Y entonces eso me ha provocado mucho rechazo en la gente. Ahora, pues sí, soy intensa, bueno, pues ya está. ¿Qué voy a hacer? No pasa nada. Bueno, pero también es muy chulo vivir las cosas con intensidad. O sea, tiene Sí, una carga, lo que estás sí, hablando, y tiene un desgaste brutal, pero por otro lado también tiene unas emociones y una mm, forma de ver las cosas, como decía al principio, que también es única mm. y que bueno, pues está muy bien. Y bajo tu experiencia, hemos hablado de todos los síntomas. ¿Qué rutinas o qué apoyos pueden ayudar a un cerebro neurodivergente em, a que su vida no sea una cárcel, a digerir esto un poquito mejor? Bueno, pues esto dependerá de cada persona, cuál sea el síntoma que para él sea más molesto o que incomode más al resto, ¿no? Por ejemplo, has hablado antes de la sensación de estar siempre alerta, ¿no? A mí era una cosa, esto me agobia, me angustia mucho, ¿no? Porque las personas con TDAH tenemos un problema con nuestra amígdala. La amígdala en el cerebro está conectada con nuestra parte prefrontal, ¿no? De manera que una persona neurotípica, cuando ve una señal de alarma, la amígdala le manda esa señal a la corteza prefrontal y la corteza prefrontal dice, a ver, vamos a analizar esta situación, no vengamos arriba, vamos a ver qué pasa, vamos a tener un poco de cuidado, que a lo mejor, pues sí, esto hay que actuar o no, y te frena y hace que todo lo veas de otra manera. Pero nosotros, esa conexión, o sea, la amígdala y nuestra corteza prefrontal no se hablan muy bien, ¿no? Están ahí como mosqueados. De manera que cuando la amígdala manda una alarma, mi corteza prefrontal pues está en otra cosa y no le hace ni caso. Entonces siempre estamos en alerta, siempre estamos pensando que viene algo que está mal, que algo va a ocurrir. Normalmente porque es verdad que además la vida nos demuestra que nos han dado muchos palos, que hemos tenido que estar siempre muy alerta para intentar no decir algo malo, que no moverme mucho. Si Manu me pregunta ahora, Marta, recuerda bien la pregunta porque es que te vas y estás hablando y estás pensando en otra cosa y de repente no te acuerdas de qué te ha preguntado. Siempre estamos alertas porque es verdad que nos llevamos muchos sustos en este sentido, ¿no? Pero la sensación de estar siempre alerta también es muy cansada. Por eso digo que estoy siempre cansada, eso es agotador. Tu cerebro no discrimina. Y todo lo que dice la amígdala, pumba, reaccionas como a lo bestia, que también tiene que ver mucho con esa sensación de vivir las cosas de una manera tan intensa. Tenemos una desregulación emocional muy potente. No podemos controlar, como digo, los sentimientos, la impulsividad que tendría que regular nuestra amígdala. No podemos controlar nuestras sensaciones. Esto hace que vivamos las cosas de una manera tremendas. Lo bueno es buenísimo y lo malo es malísimo. Y podemos estar así en el día, arriba, abajo, arriba, abajo. En una hora yo puedo estar la más triste del mundo y ser la reina de la fiesta. En una misma hora, en misma media hora, ¿no? Entonces, yo, desde que empecé a investigar sobre TDAH, pensé, ¿qué cosas son las que a mí más me dificultan mi día a día? ¿Qué hace que todo sea más costoso, ¿no? Eh, la primera es esa sensación también de estar alerta. La sensación de procurar no parecer tan intensa porque a la gente se incomoda. Determinadas cosas que yo creo que tengo que trabajar y que tengo que pulir. Porque tú tienes un diagnóstico de TDAH, ¿vale? Y eso explica cómo funcionas. Lo que no significa que justifique todo lo que hagas. Entonces tú tienes que trabajar.
determinadas cosas. Lo primero por ti, para no sentirte mal, y lo segundo por la gente que tienes al lado a la que quieres, por también hacerle todo un poco más sencillo, ¿no? Es como el que tiene mal carácter, pues también tendrás que trabajarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya estoy aprendiendo a, antes de reaccionar, darme un tiempo. Esto es, o sea, todo el mundo lo dice, no cuenta hasta 10. Esto parece una tontería, una obviedad, pero para mí es vital. O sea, esto me salva de muchas cosas. He tenido situaciones en las que hasta físicamente he estado en peligro por reaccionar así, porque mi amígdala y mi corteza prefrontal están enfadados. Situaciones muy complicadas, situaciones en las que he perdido amigos, porque no tienes filtro, porque dices una cosa que luego la piensas y dices, ¿cómo ha salido esto de mi boca? He perdido amigos, he perdido mucho por el camino por esto. Entonces, lo de me paro y lo pienso porque sé que voy a reaccionar así. ¡Piu! Como lo sé, lo pauso un Sí. poco, ¿no? Entonces, conocer, lo primero que tiene que hacer una persona con su diagnóstico es aprender sobre el TDAH. Cuanto más sepas del TDAH, más sabes cómo te afecta a ti y cómo lo puedes controlar. Por ejemplo, lo de los despistes. O sea, lo de los despistes es de otro mundo. O sea, Manu, me estabas haciendo antes una pregunta y se me había olvidado que me habías preguntado. Pues esto te pasa en todos los contextos, ¿no? En reuniones de trabajo, se me olvidan citas médicas importantes, pero citas médicas como la quimio de mi padre, las Ya. visiones de mi hijo. O sea, no sé decirte, es que te lo digo y me pongo a llorar. ¿Cómo se te puede olvidar? Yo me he castigado mucho por ello, ahora ya sé que no es mi culpa. Entonces, pues en mi caso sé que lo digital no funciona y yo llevo 1000 agendas, 1000 post-it en la nevera, por todas partes notas. Es lo único que me salva, ¿no? ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, el dormir. Sé que duermo muy mal y si no duermo bien al día siguiente, ¿cómo funciono? Entonces, pues bueno, tengo una pequeña rutina, me ayudo con frecuencia de la melatonina porque necesito descansar y la falta de sueño a mí me afecta especialmente. Es uno de los problemas o sea, trastornos con el sueño es una de las comorbilidades también más habituales, ¿no? Entonces, tengo miles de estrategias que, fíjate, las llevo practicando desde que era niña, sin saber que eran estrategias para controlar la parte más fea de mis síntomas del TDAH, ¿no? Y porque, claro, necesitas sobrevivir, entonces tú creces rodeada de estrategias, de pequeñas ayudas para poder sobrellevar el día a día. Pero al saber qué parte del TDAH es la más molesta, la que a mí más daño me hace, pues pongo más interés y pongo más atención en ello, ¿no? Pero depende de cada persona. O sea, y para cada síntoma te podría decir un truco, pero vamos, muchos. Y No. los hay y están en las redes y, o sea, que están al alcance de todos y cada uno pues se lo adapta a su manera de ser. Qué importante es conocer a uno mismo y qué importante es conocer también la sociedad para que todos estemos más integrados y todo sea más inclusivo, ¿no? Mm. Em, ¿Cuánto talento hemos perdido, Marta, por castigar lo diferente? Porque todos tengamos que ser ovejitas que vayan en la misma dirección del rebaño y que una que se sale de lo que están haciendo las demás es diferente y se le castiga por ello. Y lo que queda hasta que esto se solucione, hasta que haya la información correcta, hasta que esto llegue a los departamentos de recursos humanos o de personas o a los gerentes, queda mucho. Eh, es muy fácil sacar provecho a una persona neurodivergente. Y no es que seamos ni mejores ni peores que los neurotípicos, es que tenemos otras capacidades. O sea, imagínate en un equipo, pues habrá quien sea muy bueno con la tecnología, otro será muy bueno redactando, otro será muy bueno tomando decisiones. Entonces necesitas equipos con distintas capacidades para que sean equipos buenos, ¿no? Eh, cua- Hay muy pocas cosas que se hagan individualmente. Para todo necesitamos un equipo. Y nosotros, las personas neurodivergentes, ofrecemos cosas que los neurotípicos no tienen y nosotros necesitamos de los neurotípicos para que aporten lo que a nosotros nos falta, ¿no? Pero las personas con TDAH o con altas capacidades o con TEA, bueno, tienen muchísimo que aportar, muchísimo, porque tienen, como te digo, un cableado diferente que ve más allá de donde ven los demás.
por esta capacidad de no discriminar o este problema de no discriminar la información que viene, vemos cosas que otros no ven, ¿no? Vemos soluciones que otros todavía, pues a lo mejor no las han intuido. Somos muy creativos, somos muy empáticos, somos personas muy buenas haciendo equipo, porque, sobre todo porque como lo hemos pasado tan mal, sabemos lo que es que te estigmaticen, que no te ayuden, estar en dificultades y que nadie te entienda, nadie te comprenda. Entonces nos hemos caído tantas veces y nos hemos levantado tantas veces que cuando alguien tiene un problema, estamos ahí, porque sabemos lo que es ser el que tiene el problema. Somos muy resilientes porque, como te digo, caemos y nos levantamos millones de veces y seguiremos haciéndolo porque no podemos hacer otra cosa, ¿no? Además, tenemos una capacidad de trabajo tremenda, bien aprovechado es hiperfoco, eso es una joya, ¿no? Como te digo, en momentos de crisis, en momentos de mucha tensión, la adrenalina nos hace serenarnos y actuar muy bien. Tomamos decisiones rápidas y, por ejemplo, por eso hay muchas personas con TDAH en puestos, pues como por ejemplo en urgencias o bomberos o policías, que toman decisiones rápidas en momentos cuando los demás se bloquean. Pues hay una persona neurodivergente que lo da todo porque está en su salsa. Es cuando su cerebro hace plin, florece y brilla. Entonces, hay muchas cualidades que, sin embargo, cuando tienes la etiqueta TDAH, parece que ya no existen, ¿no? Sin embargo, no te dan ni siquiera esa oportunidad para explicarte, para enseñar de qué manera tú eres útil y eres práctico. Y luego además pasa una cosa, Manu, es muy difícil cuando tienes un diagnóstico de alguna neurodivergencia llegar a un buen puesto de trabajo si no tienes todos estos apoyos que, por ejemplo, en mi caso yo he tenido la suerte de tener, ¿no? Un niño que en casa no se ha entendido, que los padres no aceptan su diagnóstico, porque hay padres que quieren que sus hijos sean perfectos y piensan, Mm, esto es una imperfección. Porque a veces pues la ignorancia es muy atrevida, pero un niño neurodivergente no tiene ningún problema, simplemente tiene claro que otras no. capacidades, ¿vale? Uno mide 2 metros y será un jugador de baloncesto maravilloso y otro a lo mejor mide 1,50 y es un delantero en el fútbol fenomenal. O sea que no todos servimos para lo mismo ni falta que hace. Entonces, bueno, pues este niño, si en casa no tiene apoyos, este niño va a fracasar en el colegio. Si fracasa en el colegio y entra en esa rueda de fracaso escolar, es muy probable que cuando sea adolescente caiga en alguna adicción, porque las personas que tenemos neurodivergentes somos muy propensas a caer en adicciones. Caer en una adicción, o puede que no, pero ya va mal en el colegio, malos estudios le van a dar pocas oportunidades laborales o va a tener peores oportunidades laborales que el resto. De manera que toda su vida va a ir arrastrando ese problema de no haber tenido un TDAH bien diagnosticado. Así que muchos niños que no están bien llevados o que no se han diagnosticado en su momento, no van a tener acceso a puestos de trabajo donde puedan brillar, porque no van a tener esa oportunidad. Porque es como, imagínate que tú eres un niño que vas al colegio y con una escayola porque te has roto una pierna y te ponen a correr en el patio a la vez que los demás. Pues evidentemente no vas a poder correr porque estás con una escayola en la pierna, ¿no? Y en vez de decir el profesor, pues oye, es que Pepe pues no puede correr porque tiene esto, pues puede hacer otra cosa. No, encima le castigas y le suspendes y le echas de clase. Y al final es una bola que no se puede parar y cuando llegas al mercado laboral, pues llegas con unas dificultades y unas diferencias que otras personas no tienen. Entonces, ahí se ha perdido muchísimo talento por el camino. La verdad que sí, y me quedo con dos cosas que me han venido a la mente, que por un lado es la sensibilidad de las familias, lo que decías, ¿no? De quiero que mis hijos sean perfectos. Bueno, es que ¿qué es perfecto, no? Mm. Y tu hijo puede ser perfectamente perfecto o imperfecto y va a ser una maravilla, pues con este diagnóstico, ¿no? Y por otro lado, me quedo un poco con la vocación en los colegios, ¿no? Porque yo creo que si tienes la mala suerte de que a lo mejor eres una persona neurodivergente que cae en una familia donde no tiene esa sensibilidad y donde no tiene esa motivación y tiene esos prejuicios de la perfección y de la sociedad, pues en el colegio, ¿no? Se podría ayudar mucho
a Mm, estas niñas y estos niños, porque ahí es donde empieza a construirse la autoestima, ¿no? Lo decías pues antes, las fiestas del colegio, el cómo me siento con mis compañeros, el cómo me orientan, porque al final, pues lo que decías, ¿no? Al final eres muy válido para unas cosas y a lo mejor te pueden potenciar por ahí y luego, pues a la hora de elegir una carrera o de ver a qué te dedicas, pues tendrías más información, ¿no? Entonces, en los colegios a lo mejor también se debería, ¿no? Tratar esto de una manera, porque los profesores al final pasan de lunes a viernes, pasan más tiempo con los niños de lo que lo pasamos los padres en casa, ¿no? sí, sí, ahí está el principio del problema. Tenemos un sistema educativo que no está preparado. Em, los profesores no tienen la formación necesaria, ¿no? Y luego, bueno, pues que hay profesores mejores y otros profesores peores, porque, por ejemplo, no te hace falta tener formación, una formación exhaustiva para entender que un niño tiene otras capacidades. Si tú, y te cuento, por ejemplo, por mi propia experiencia. En el colegio de mi hijo, a mi hijo le castigaban porque no encajaba en el molde. Además, los niños neurodivergentes tienen su cerebro madura un poquito más tarde, llevan como 2 o 3 años, van por detrás, ¿no? Entonces son niños más infantiles, porque no han madurado a la vez que los demás. Y les exigimos que rindan como los demás. Es como si a un niño de 10 años le exigimos el nivel de un niño de 13. Pues es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? A mi hijo le castigaban mucho porque era más infantil, porque no llegaba, porque se despistaba, en clase desconectaba, bueno, por todos los síntomas del TDAH. Yo notaba que en mi hijo había algo que no iba bien. Y yo hablaba con los profesores y me decían que no, que simplemente era despistado y que era vago. Y yo decía, no, no, mi hijo no es despistado ni es vago. O sea, mi hijo, yo me pongo con él y ahí hay algún problema. ¿Qué ocurre? Cuando en el colegio no te ayudan, y ya te digo que los chicos que suelen ser hiperactivos saltan más las alarmas y no ocurre lo mismo con las niñas, ¿no? Aunque mi hijo era del tipo inatento, no del hiperactivo. Tienes que buscarte la vida por fuera y te pasas muchos años. No todas las familias tienen los recursos, porque cuando no te lo dan en los colegios, no te ayudan, a veces la seguridad social puede ser que sí, que te ayuden y que vean claro ese diagnóstico, pero puede que no. Y entonces tú empiezas a ir por lo privado y eso cuesta mucho dinero. Además, necesitas un profesor particular. Las pruebas que les hacen a los niños por la seguridad, por la sanidad privada, son carísimas y son larguísimas. Es agotador. Yo no sé el dinero que yo he gastado. He gastado tanto dinero en pruebas de mi hijo y no me llegaban a ninguna conclusión. Hasta que llegué a Juncal Sevilla, que me dijo, "Bueno, te sobraban la mitad de las pruebas, Marta. Con esto y con esto ya te digo yo que tu hijo tiene TDAH". Esto me lo dijeron con 16 años. El día que le dijeron a Alberto con 16 años que tenía TDAH fue cuando me lo dijeron a mí con 47, ese mismo día. 16 años por el camino, eso es terrible lo que ha pasado en ese niño, porque es el niño que ha repetido, el niño al que le han hecho bullying hasta los profesores. Se reían de él los tutores, nadie le tomaba en serio, le querían echar del colegio. Por supuesto, todos los comentarios eran, bueno, tu niño no sirve para estudiar, bueno, pues puede hacer otra cosa, puede hacer FP, puede... Por supuesto, yo siempre decía, mi hijo hará FP si quiere, será panadero, será conductor, será astrofísico, será lo que le dé la gana, porque yo veía que mi hijo tenía la capacidad y mientras yo esté a su lado le voy a ayudar. Pero, y ahora mi hijo está estudiando una ingeniería. Y yo me encantaría ir con la matrícula al colegio de mi hijo y decir, ¿qué me decís? Mira, ¿Me entiendes? Es la diferencia de un colegio que ayuda y otro que no. Y cuando no te ayuda en nada, todo depende de tu esfuerzo y de capacidad económica. ¿Cuántos niños fracasan? Es que no todos pueden, Manu, y esos niños se desperdician. Entonces yo cuando voy a las escuelas de padres y hablo a los padres y les digo cómo ayudar en casa a los hijos con los deberes que tienen que hacer con el colegio, y pongo como ejemplo a mi hijo, y cuento que está estudiando ingeniería, le está costando una barbaridad, también te lo digo, pero ahí está y no ceja. Las madres se levantan, algunos padres, ya empieza a venir más padres, cosa que me encanta, se levantan y me abrazan llorando, porque de repente me dicen, de verdad se pueden, Marta, de verdad se pueden, porque me cuentan lo mismo que me pasaba a mí. Yo me acostaba todas las noches y me ponía la almohada en la cara para que no me oyesen llorar ni gritar de la desesperación. Yo me acostaba llorando un día sí, otro también, y me despertaba llorando un día sí, otro también, porque no ves la manera de ayudar a tu hijo. Es tan difícil y yo pensaba, yo no puedo fallar
con mis neurodivergencias, claro, con mis despistes, con lo que me cuesta ya mi día a día y lo que cuesta criar un hijo, pues imagínate, ¿no? Pero yo no puedo fallar porque este niño está perdido si no estoy yo. Eh, Cuando todo depende de esto, de que los padres nos dejemos la vida de esta manera, es que algo está fallando en el sistema educativo. Por ejemplo, yo voy a estos colegios y lo primero que digo es la suerte que tenéis de estar en un colegio que no solo lo reconoce, sino que además os facilita, os trae personas, pues ahí trae psicopedagogos, trae personas divulgadoras como yo. Yo no soy profesional de nada en este sentido, solo soy divulgadora, que os cuentan nuestra experiencia, os ayudan, nos dan pautas, ya es mucho. Pero queda tanto por hacer, porque además un niño que en este periodo fracasa es un niño roto. Y romper eso, que ha sido tan fácil romperlo, eso es imposible volver a pegarlo. Ese niño tiene una autoestima por los suelos. Eso cuesta tanto levantarlo, decirle, no hay nada en ti, como yo le diría a mi Marta pequeña, no es tu culpa, Marta. Simplemente es que no estás en el lugar en el que te valoren. Estamos como en el lugar equivocado. Hay una viñeta que sale, es muy famosa, sale un profesor en el campo y con su mesa de su escritorio de profesor y tiene a los alumnos y un alumno es un elefante, otro alumno es un pez en su pecera, otro alumno es un mono, otro es una serpiente y dice el examen de hoy es escalar un árbol. Pues claro, el elefante o el pez no pueden escalar el árbol, pero suéltalos en el mar. ¿Quién triunfa en el mar? Pues el pez. Entonces yo Claro. siempre le decía a mi hijo, le decía a mi hijo, eres un pez en un bosque, pero que te lleven a un río, que te lleven al mar, que vas a ser lo más. Pero eso es todo el día a día, es muy duro. Entonces mi hijo ha estudiado, ha decidido estudiar ingeniería porque quiere. Pero si quisiese ser barrendero, perfecto, pero lo hubiese elegido. Lo que no quiero. Y por eso de hay tanto interés en divulgar por mi parte es que a los niños se le pongan este freno, ¿no? Serán lo que quieran. Y serán maravillosos barrenderos, maravillosos ingenieros, maravillosos peces o maravillosos monos. Pero será lo que ellos decidan ser. No puede ser que tengamos un sistema educativo que esté coartando esta capacidad que tienen. Sobre todo, Manu, si tenemos en cuenta que entre TDAH, TEA, TOC, altas capacidades, el 20% de la población mundial se estima que es neurodivergente. Un 20% es una barbaridad de gente. Si nos están escuchando 100 personas, 20 son neurodivergentes. Si son 1000, serán 200. O sea, fíjate el poder que tenemos para transformar las cosas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que quiero ser parte de una revolución neurodivergente que dé un golpe en la mesa y diga, ya está bien, podemos, si somos capaces de hacer todo esto, solo necesitamos que nos dejen un poquito de margen. Mira, me parece increíble lo que dices, Marta, y lo iba a hilar con la divulgación, porque me parece súper importante para dar voz a todas estas personas que incluso a lo mejor a día de hoy no saben por qué se sienten así y se sienten un bicho raro y les llaman vagos y todas estas cosas. Pero antes de eso, antes me ha hecho, vamos, ha captado mi atención una frase que has dicho de a Marta no le ha ido mal. Vamos a ver, Marta es una persona maravillosa y te lo digo habiendo hablado Bueno, 2 horas y media contigo. Antes de decir lo que voy a decir, Marta es una gran persona, Marta es hija, lo que has dicho tú, eres pareja, eres madre, eres amiga, Marta es periodista, Marta es productora audiovisual, Marta es escritora, Marta es divulgadora. Marta, tú eres una super mujer. O sea, ¿cómo que a Marta no le ha ido mal? Créetelo, créetelo. Y a mí me pasa a veces, que no me gusta recibir halagos, el pero síndrome te lo del tenía que impostor. decir. Sí, un Sí, poco sí. es verdad que es el síndrome del impostor y es verdad que, o sea, si yo me miro desde fuera, digo, wow, es verdad, cuántas cosas. Lo que pasa es que lo miro, fíjate hasta dónde llega este síndrome del impostor, que en una charla sobre TDAH había una persona, Ana de Proyecto Zebra, que fue la que me detectó altas capacidades. Ana me dijo, yo no te quiero decir nada, pero yo creo que deberías mirarte tus altas capacidades. Y yo dije, ¿pero qué dices? Sí, a mí todo me ha costado mucho. Es verdad que tengo muchos estudios, estudié periodismo y derecho, pero me costó muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo esfuerzo. Porque además todo esto sin diagnosticar.
luego, por entonces además me dijo, pero Marta, ¿tú te crees que una persona con TDAH y tienes 2 carreras, te estás doctorando? Porque luego además tenemos mucha inquietud. Y yo dije, ya, pero eso es porque trabajo mucho. Y dice que, por supuesto que trabajas mucho, pero algo más hay ahí, ¿no? Pero te cuesta. Entonces, fíjate, esto lo digo por si alguien tiene dudas con las altas capacidades. Y yo le dije, vale, me voy a hacer las pruebas, ¿no? Y yo lo hice a escondidas porque me daba vergüenza. Me daba mucha vergüenza y yo pensaba, es que si le digo que me están las pruebas de altas capacidades, la gente va a pensar que me creo muy lista. Y Hmm, yo no me las quería hacer por eso. Y yo iba insegura y hasta que no me dieron el resultado yo no lo conté. Y esto lo cuento porque además a muchas personas les pasará lo mismo que a mí. No hay que tener miedo al diagnóstico porque saber que tengo altas capacidades me ha dado pie a tener todavía más información sobre cómo funciona mi cerebro, ¿no? Y lo que no significa, y porque hay mucho error con esto, ¿no? Que pensemos que las altas capacidades somos todos unos genios. No, no, el síndrome del genio lo tiene un 1% de las personas que tienen altas capacidades. El resto tiene una vida muy difícil, porque las ya, altas capacidades no es ningún regalo. Si antes era yo un cuadrado intentando entrar en un círculo, ahora soy un hexágono. O sea, es todavía más difícil. De hecho, TDAH y altas capacidades es lo que se llama doble excepcionalidad. Es decir, em, que eres un caos, ¿no? Que tienes un montón de síntomas y tienes dentro de ti un volcán, una cantidad de sensaciones, de síntomas, de sensibilidades, todo es más difícil. Pero es verdad que a mí me ha ayudado para salir más adelante, ¿no? Había veces que el TDAH tira para abajo y las altas capacidades tiran para arriba. Pero vamos, ni las altas capacidades ni el TDAH es ningún regalo. Ahora, ¿lo tengo? Pues vamos a sacar provecho a lo que tengo. Es como digo siempre, si la vida te ha dado limones, pues haz limonada, que el zumo de naranja ya está muy visto. Y la limonada es maravillosa. Así que, ¿qué cartas tienes tú en tu vida? Pues tengo esto, esto y esto. Pues a por ello, ¿no? Tienes cartas y son muy buenas. Entonces, tenemos que aprender a ver que esas cartas son buenas y que hay muchas cosas que podemos hacer con ellas. Y, y es difícil porque cambiar ese chip a empezar a percibir esta condición nuestra como una oportunidad es complicado. Lo que pasa es que si no lo hacemos nosotros, ¿cómo lo va a hacer el resto, no? claro que sí. Y es verdad que tenemos este síndrome del impostor, de la sensación de todo lo he conseguido, porque resulta que mis padres me han ayudado mucho, porque yo he estudiado muchas horas, pues porque donde yo había no había ruido y entonces podía estudiar. No, no, o sea, qué síndrome del impostor ni qué narices, ¿no? Somos así y tienen nuestro mérito. Pero estamos acostumbrados a que todo lo que viene de fuera sea malo, ¿no? Y que nosotras no nos lo creamos y tenemos que empezar a decir, pues sí, es verdad. Ahora, cuando hablas de mí es como si hablases de otra persona. Eso me cuesta pensar creer que lo que dices es sobre mí, pero evidentemente soy yo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que trabajar todavía este aspecto. Como a mí me pasa, te lo he querido decir porque a mí muchas veces me pasa que cuando lo escuchas de fuera te da vergüenza, pero como que te lo crees más, ¿no? Y te valoras más, entonces lo eres 100% y créetelo. Marta, ¿cuándo entendiste que divulgar era más que contar, tender una mano? Pues fíjate, bueno, es que cuando me bueno, yo soy periodista de formación y aunque yo he hecho derecho, a mí lo que me gusta es la comunicación, me gusta mucho y entonces todo lo transformo en contarlo al resto, ¿no? Cuando me diagnosticaron, primero diagnosticaron a mi hijo, TDAH, y al momento me diagnosticaron a mí. Y entonces hablé un poco con la psiquiatra y me dijo, si tú quieres, hay una medicación que te puede ayudar a controlar los síntomas y tal. Y yo le dije, oh, qué bien me va a venir, porque me estoy doctorando y claro, esto con hijos, ¿no? Cuidando a mis padres, bueno, como que era una locura, ¿no? Y qué bien, pues es que ahora me voy a concentrar un montón, yo quiero eso. Y me dijo, Juncal Sevilla, ay Marta, pero si la concentración es el menor de tus males. Le dije, ¿y qué más hay? ¿Qué más es el TDAH? Y yo pensé, yo soy una persona con formación puesta en el mundo, con acceso a información ilimitada, como todos los de mi entorno, ¿no? Con un hijo que con 16 años llevo desde que tenía 3 años de neurólogo en neurólogo, y todo lo que yo sé del TDAH es que no te puedes concentrar. ¿Cómo es posible? Y yo una madre o sea, muy centrada en la educación de mi hijo, o sea, ¿cómo es posible que yo no sepa más? ¿Por qué? Porque no había información.
Entonces decidí crear un canal de Instagram y un canal de YouTube al que llamé Mujeres al borde del TDAH, porque sobre todo me quería centrar en las mujeres por ser doblemente vulnerables, por ser las que menos diagnósticos tenemos, por ser normalmente las que tiramos de los hijos y estamos con ellos en el día a día del colegio, de los deberes, de los exámenes. Em, pero bueno, también hablo, por supuesto, de los hombres con TDAH, ¿no? Y empecé a divulgar. Y yo, claro, hiperfocalicé, pues te puedes imaginar, Manu, yo era como de, venga TDAH, no sé los cursos que he hecho de coaching de TDAH, bueno, no sé, millones de cursos. Y leía muchísimo y dije, ahí va, ¿pero qué me dices? Pero si yo no duermo bien y es por el TDAH, ahí va, pero si cuando me dicen que me relaje, ahí va, ahí va. Todo era como una sorpresa y cuanto más sabía, más me perdonaba, más investigar. Imagínate que yo hacía un artículo sobre, pues por el impulso, ¿no? La amígdala, la corteza prefrontal. Y entonces yo me documentaba mucho y yo entendía por qué yo funcionaba de esa manera. Y era maravilloso. Era como, wow. O sea, dentro de mí hay un universo del que no tenía ni idea. Entonces empecé a divulgar y empecé a dar charlas, colaboro con algunas entidades y doy charlas tanto para los colegios como para los entornos profesionales, ¿no? Y, no te puedes imaginar, Manu, es que un día te lo tengo que enseñar, los mensajes que me llegan. Me llegan mensajes de madres de mi edad o más jóvenes con hijos que no saben por dónde ir, que están desesperadas, sin información. ¿Qué hago con mi hijo? No tienen ni idea. ¿Cómo es posible? Pues como no la tenía yo, ¿cómo es posible en la sociedad de la información? Mujeres adultas. Es que me estoy acordando de tantas que además ya es como si las conociera, que me han escrito con ideaciones suicidas, me han escrito hundidas, totalmente solas, aisladas, que se han quedado sin trabajo. Eh, Hombres también, me escriben hombres con unas historias personales por un TDAH no diagnosticado o diagnosticado tardíamente o maltratado o en un entorno en el que no se las ha entendido y cuando... Y yo lo primero que digo es, yo no soy profesional, fíjate cómo somos con el TDAH. Estuve pensando en sacarme la carrera de psiquiatría, digo, perdón, de psicología hace poco, pero dije, "Buah, sí que estoy agotada por tener un poco más de peso". Pero yo siempre digo, no soy profesional de nada. Sí que he hecho muchos cursos de coaching, tengo muchos titulitos, pero no soy profesional. Pero cuento mi experiencia, porque aunque hay mucha información, lo que la gente necesita es que de madre a madre o de madre a padre yo te diga, pues mira, lo que tienes que hacer con tu hijo cuando llegue a casa es esto. Tú le tienes que hablar de esta manera. Intenta no sé qué. En el colegio tienes que tener esto, pedir no sé qué, porque a mí esto me ha funcionado y si ves que esto, bueno, pues tú no te preocupes, porque, porque yo soy una madre que pasó por lo mismo. Cuando me escribe una mujer o un hombre, y me escriben muchos, y yo les cuento, me dicen, eres la única persona con la que puedo hablar. Me escriben en momentos complicados de su vida, de Marta, en hablar contigo, me encuentro muy mal, me está pasando esto, porque no les juzgo, porque les entiendo. No solamente hace falta información, sino hace falta alguien que te entienda, que está en tu misma situación, que ha pasado por lo mismo. Y yo muchas veces aprendo mucho de la gente que me habla, ¿no? De la gente con la que contacto a través del canal de YouTube o de Instagram. Aprendo, no te lo puedes ni imaginar, las cosas que me enseñan a manejar también mis síntomas, a ver que hay otros TDAHs, que hay otras realidades. Se forma una comunidad que, que es maravillosa y te podría mencionar nombres de mujeres, sobre todo, que no las he visto nunca personalmente y que las conozco. Y cuando te escriben y te dicen, Marta, es que me has cambiado la vida. Yo me acuerdo que tenía una alumna, porque doy clases a veces en la facultad, y tenía una alumna y hablando con ella se dio cuenta de que tenía TDAH. Ella tenía un TDAH mucho más complicado por su trayectoria. Y me dijo, Marta, no te puedes ni imaginar hasta qué punto me has cambiado la vida. Y yo pensé, ¿cómo? Pues contando, hablando abiertamente de cómo te sientes, de que eres vulnerable, de que lloras cuando te acuerdas de que eras pequeña, como no pasabas en el colegio, de que lloras cuando hablas de tus hijos, de lo difícil que lo han tenido. Em, eh, ¿Cómo es posible, Manu, que cambiemos vidas hablando así? Pues es que ocurre. Entonces siempre estoy muy ocupada, nunca tengo tiempo de hacer los vídeos y me dice, por favor, Marta, no lo dejes, porque es que me contaba una chica que me ponía en el coche mi audio para ir a trabajar y necesitaba oír mi voz contando cómo yo veo mi TDAH para afrontar el día. Yo es que me acuerdo de esta chica y yo me pongo a llorar porque ¿cómo es eso posible, no? Em,
Entonces al principio empezó como una cosa un poco así, a ver qué tal, pero es algo que no puedo abandonar porque es necesario, y no tanto yo, como Marta Martín, ¿no? Sino personas que cuenten, que compartan sus experiencias, que presten su espacio como tú lo estás haciendo, Manu, para que se hable de esto, para que la gente no tenga miedo a mirarse por dentro y ver cómo funcionan. Espacios como este tuyo, pues ayudan muchísimo y hace mucha falta. Es una pasada escucharte, Marta. Te lo digo, mira, normalmente hago la pregunta, pero hoy no la voy a hacer porque si hay alguien de los que nos escucha que no ve, no que pequeña, sino que gran parte del mundo eh, no intentas, sino que mejoras, o sea, creo que a todo el mundo le queda clarísimo. Es una delicia escucharte cómo hablas, cómo lo cuentas. Creo que ayudas a cada persona con la que hablas y te lo dije el otro día cuando hablé contigo. Creo que la sensibilidad que irradias y la vulnerabilidad hace que los que no queremos ser sensibles o no nos gusta ser vulnerables, digamos, no, no, hay cosas bonitas ahí y tengo pasos que dar. Entonces, te lo quería agradecer y quería decir yo que darte las gracias porque lo que haces yo creo que no tiene precio y por supuesto puedo entender a todas esas padres, a todos esos padres y a todas esas madres y personas que contactan contigo lo que sienten y lo que les ayudas. Es increíble y ojalá este episodio llegue a muchísima gente y, y si hay gente que te tiene que contactar, que te contacte porque no hay cosa que me haría más feliz que eso pasase. Así que quería antes del cierre tocar un tema que hablamos el otro día y que me pareció muy bonito y que sé que también te mueve mucho por dentro, pero me hablaste de tu padre, que fue una persona muy importante para ti. Y me gustaría preguntarte qué parte de tu padre vive hoy en tu mirada y en lo que haces. Sí, mi padre falleció hace 2 años y medio y es que me emociono mucho, la verdad. Y mi Normal. padre era una persona muy especial también, igual que mi madre. Mi madre está viva, afortunadamente. Mi padre también tenía TDAH sin diagnosticar. A mi madre la diagnosticaron con 83 años, hace un año y pico. Y mis padres lo han sido todo. O sea, cuando nadie sabía lo que era el TDAH, jamás han tenido una mala palabra para mí. O sea, yo soy lo que soy gracias a ellos. Mi padre era una persona, lo hablamos el otro día, era un ejemplo de fortaleza, ¿no? Es el eje central de la novela que estoy terminando, ¿no? La fortaleza de mi padre. Y era una fortaleza vulnerable, como hablábamos el otro día, porque cuando tienes TDAH eres muy vulnerable, ¿no? Y eres una persona hipersensible, la mayoría lo somos, ¿no? Las emociones siempre están a flor de piel. Y él que sabía que el mundo era difícil y que yo lo tenía difícil por mi forma de ser y siempre me ha animado. Todo lo que he hecho, lo he hecho gracias a ellos. Entonces, mi padre que le empecé a entender mejor cuando era más mayor y cuando yo empecé a averiguar y a investigar sobre el TDAH y me di cuenta de que era una persona muy vulnerable, pero que estaba fuerte para cuando yo le necesitaba, ¿no? Yo siempre había querido ser muy fuerte como era él, ¿no? Quería ser una persona, y sobre todo porque yo me divorcié y entonces he estado siempre con mis hijos y quería ser para ellos un ejemplo de fortaleza. Y yo pensaba en él, hasta que me di cuenta de que mi padre era tan fuerte precisamente porque era vulnerable. Porque a pesar de eso, él se mantenía firme y siempre estaba para mí. Y si teníamos que llorar los dos, llorábamos, pero él sacaba de mí todo lo bueno. Entonces, yo viendo a mi padre llorar, un hombre tan grande, por una fortaleza física y mental, a mí eso me enternecía, porque me daba cuenta de que es como cuando decimos, ¿no? Los héroes, pues es que pues tenía mucho miedo, sí, porque eres un héroe porque tienes miedo. Y a pesar del miedo, haces cosas heroicas. Mi padre era tan vulnerable y a pesar de eso, era la persona más fuerte que yo he conocido. Y le quiero así. No quiero una imagen de él, sino le quiero vulnerable, como es él. Entonces mis hijos me ven y entonces yo ya me he quitado la coraza y yo ya no soy la supermadre que siempre está ahí mm, mm, y no se altera por nada. No, si lloro, lloro y mis hijos lo valoran. Porque a ellos no les da pena llorar o venirse abajo cuando se tienen que venir abajo, no pasa nada, porque luego tenemos la fortaleza de venirnos arriba, ¿no? Y a pesar de mi vulnerabilidad, si ellos me necesitan, estoy ahí.
nunca ha dejado de estar. Ya te digo, y pienso que esa es la verdadera fortaleza. Y todo esto lo he aprendido de él. Una persona sin estar diagnosticada que ha hecho tantas cosas maravillosas en el mundo. Me ha ayudado tanto. Em, entonces, él me decía siempre, Ciruela, me llamaba Ciruela. Ciruela, tira para adelante con esa tesis y esa novela. Y eso que haces me gusta mucho. A ver, enséñame ese vídeo. Y siempre me apoyaba en todo, porque sabía que para mí era importante, ¿no? Entonces, para mí la fortaleza de mi padre era ver que era una persona de carne y hueso, no era una torre, no era algo impenetrable, era mi padre. Y esa persona de carne y hueso sabía sacar de mí lo mejor y siempre. No recuerdo nunca que yo haya visto a mi padre y no haya estado igual que ahora me ocurre con mi madre, ¿no? Pasa que mi padre como ha fallecido y soy su vivo retrato, ¿no? Pero sí, está en mí en cada cosa que hago. O sea, o sea, no lo puedo disociar, ¿no? Están los 2 en cada cosa, en cada pensamiento que tengo, ahí está la impronta de ellos. Qué pasada, Marta, qué pasada. Y mira, yo te voy a decir que una de las muchas cosas que me llevo de estos ratitos que estoy pasando contigo es lo que me has enseñado de la fuerza que reside en la vulnerabilidad y el abrir los ojos y el darme cuenta que las personas que están cerca nuestras muchas veces están más cerca y más a nuestro lado en esos momentos de vulnerabilidad y que hay mucha fuerza en esos momentos cuando yo hace 2 semanas pues pensaba completamente distinto. Así que muchísimas gracias. Te voy a hacer una última pregunta antes del cierre porque llevamos ya 1 hora y cuarto, o sea, a mí se me ha pasado esto volando, pero has mencionado la parte de tu tesis, de doctorarte y la parte de la novela que estás escribiendo. ¿Qué significa cumplir esto para ti? Pues todo, la tesis y la novela eran una promesa que yo le hice a mi padre, porque él siempre me decía, como te digo, Ciruela, tú vales mucho y tienes mucho que ofrecer, ¿no? Entonces tienes que doctorarte, era su ilusión, y verme dando clases en la facultad. Y eso lo conseguí, me doctoré un mes antes de que mi padre muriera. O sea, le saqué del hospital para ir a la lectura de mi tesis y, pues claro, la leí llorando, te puedes imaginar. Pero funcionó muy bien y él pudo escuchar, me dieron un cum laude que él escuchó, o sea, y que a mí el cum laude me daba igual, pero yo solo quería que lo escuchara y la novela no me dio tiempo a terminarla, pero la estoy terminando. Y papá, la vas a tener en tu mesilla, solo quiero tener un ejemplar que poner en su mesilla y decir, ahí la tienes, ¿no? Y, mm, y sí, porque él sabía ver dentro de mí, sabía ver mi capacidad, cosa que no ve el resto del mundo, la mayoría, ¿no? Pero ahí está, esa capacidad. Solo necesitamos que ser conscientes de que la tenemos para que eso emerja. Y es un proceso muy difícil, pero hay que intentarlo y a mí me ayudó mucho, mucho mi padre. Qué bonito, Marta, qué bonito. Y bueno, creo que no se puede decir nada más de lo que estás diciendo. Yo también quiero tener esa novela en mi mesilla, así Mm. que estaré cerquita tuya para cuando nos lo digas y Por publicarlo por aquí, supuesto, cuenta con porque ello. quiero tener más trocitos de Marta cerca y aprender más de ti, porque es una maravilla. Muchas gracias. Bueno, llegamos al cierre del episodio. El cierre te voy a dejar tu espacio para que tú cierres tu episodio como tú quieras y nos cuentes lo que quieras. Como siempre, pues te voy a pedir si nos puedes decir una persona o si quieres dos que a ti te muevan, te motiven, te provoquen cosas y que te gustaría verlas en este espacio y que podamos acceder a ellas a través tuya. Y Ujú. luego, pues, el regalito virtual, pues, un libro, una frase, un pensamiento, una canción, bueno, lo que tú quieras, puede ser cualquier cosa que haga que tengamos un poquito más de Marta todos, que yo creo que nos hace mucha falta. Así que te dejo tu espacio para terminar. Buf, pues es que podría decir muchas cosas, pero lo más importante es algo que te he dicho al final, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades, ¿no?
Pero si eres una persona con sospechas de tener alguna neurodivergencia, da mucho miedo ir a por el diagnóstico, pero el diagnóstico es fundamental, porque como te digo, es algo que no solamente va a ayudarte a conocerte, sino a reconciliarte contigo. Y una vez que tú tienes tu diagnóstico y aprendes sobre cómo funcionas, es lo que te comentaba, tienes unas cartas, ¿no? Pues yo tengo TDAH, tengo altas capacidades, tengo esto, tengo lo otro. ¿Qué hago con todo esto? Son cartas, cada uno tiene las suyas, pero todas son maravillosas. Solamente hay que buscar dónde esas cartas tienen un valor, ¿no? El hecho de que estemos a veces en lugares donde no se valora no significa que no valgamos, valemos mucho. Y tenemos que ser como embajadoras, ¿no? De nosotras mismas. Yo quiero ser embajadora del TDAH. Me voy a hacer una camiseta que ponga tengo TDAH y va a ser mi camiseta para este año. Es importante que miremos dentro de nosotros por qué funcionamos como lo hacemos y sobre todo que seamos más amables y más autocompasivos con nosotros, porque estamos acostumbrados a cargar con culpa, con sentimientos de la sensación de no valer, de no servir, de no encajar, y a veces es que no necesitamos encajar, simplemente necesitamos que nos den la oportunidad, pero esa oportunidad tiene que empezar desde nosotros mismos, no ser tan críticos con nosotros, sino un poquito más amables y mirarnos con un poquito de cariño. Y cuando te miras con cariño, te das cuenta de que hay un montón de cosas buenas, ¿no? Que a veces esas cosas que te dice tu padre, ay, mi niña, que lo que vale y que esto y lo otro, pues a veces es que ahí están y nos cuesta mucho verlas. Así que a todas esas personas, cuando me escriben y que se sienten tan mal, que por favor se miren con un poquito de compasión a ellas mismas. Me gustaría mucho hablarte. Hay dos personas que me gustan mucho, que me parece que son interesantísimas. Uno es un neurólogo experto en cognición que se llama Pablo Agüero y es un neurólogo al que adoro porque estaba tratando a mi madre por su deterioro cognitivo propio de la edad y es de estos neurólogos que te ven. Y se quedó mirando y me dijo, Marta, es que yo creo que tu madre tiene un TDAH del subtipo inatento y eso explicaría. Y yo me quedé sorprendida porque trabaja en la seguridad social y es de estas personas que tú vas a su consulta y si te duele un dedo no te está mirando el dedo, mira todo ti. Es un neurólogo maravilloso, o sea, hacen falta muchos como ellos porque también nos encontramos con profesionales que niegan el TDAH, que se ríen en tu cara, como me ha pasado a mí muchas veces, ¿no? Pero Pablo Agüero es otra historia. Y luego, pues Clara Ruiz Pérez de Azcárate, que es una grandísima amiga, que siempre ha sido un impulso porque es de estas personas que no te dejan quejarte ni, venga Marta, que tú puedes, y gracias a ella ha hecho grandes cosas, y que además es la directora de propiedad intelectual de Telefónica, es decir, es un cerebro, sabe todo de la IA, de propiedad intelectual, y me parece que también es un perfil que podría servirte. Y luego mi regalo, pues tengo un par de regalos para las personas neurodivergentes. El primero es un libro con el que me sentí muy identificada de Maggie O'Farrell, que se llama Retrato de casada, que yo lo empecé a leer y ya me fascinó desde el minuto cero por la sensibilidad con la que escribe y porque la protagonista, que es una aristócrata, una princesa del siglo XVI, es una persona que tiene, vamos, nada más leer el libro TDAH y altas capacidades y tiene una mirada preciosa sobre el mundo y la manera en que Maggie O'Farrell lo cuenta, yo creo que es un alivio para las personas que tenemos TDAH. Y mi último regalo es una canción de Paula Mateus que se llama Me presento. Es una canción que, bueno, también tiene una parte como de historia de amor, pero sobre todo habla de cómo es ella. Y en gran parte, casi todo lo que dice, por no decir el 100%, pero sí un 90% de las cosas que dice, cuando ella se presenta, es la presentación de una persona neurodivergente. Entonces tú la escuchas la canción y lloras todo el tiempo porque te sientes tan identificada con todo lo que dice que la puedes escuchar en bucle un mes seguido, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque cuando vemos que no somos las únicas, los únicos que tenemos todo esto por dentro, que nos sentimos de esta manera y vemos que hay personas que han conseguido cosas y que funcionan como nosotros, esa sensación de que tú no estás sola es maravillosa. Sobre todo la música que te acompaña tanto cuando te deja el novio, solo escuchas canciones de cuando era pequeña, de Mecano, de Desamor, etcétera. O sea, te hacen sentir, te acompañan, ¿no? Te abrigan, te arropan. Esta canción de Paula Mateus, Me presento, yo creo que es un abrazo musical para todas las personas que somos neurodivergentes. Así que les agradezco a Maggie O'Farrell.
y a Paula Mateus por esa sensibilidad que nos llega a través de la música y de la literatura. Pues muchísimas gracias, Marta. El libro me lo voy a leer seguro, el tuyo y el que nos has recomendado ahora en tu cierre. La canción te puedo decir que la llevo escuchando en bucle desde hace 10 días cuando me lo comentaste. Es súper Sí. bonita y bueno, pues recomiendo a todas las personas que la escuchen porque seas neurodivergente o no, creo que es una canción preciosa. Muchísimas gracias por estar aquí, Marta, por todo lo que nos has dicho. Espero que lo hayas disfrutado un 1% de lo que lo he disfrutado yo, porque, o sea, ha sido increíble la conversación. Espero que hayas estado cómoda y que lo hayas disfrutado. Quiero dar las gracias a quien nos escucha y nos ve y a todos los mensajes que me llegan, que me animan mucho a continuar con esta locura que estoy haciendo, pero que me encanta. Y también quiero dar las gracias a Javier porque me hizo un regalazo y me descubrió a una persona maravillosa. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Manu, a ti por prestar tu espacio y te aseguro que he disfrutado, seguro que mucho más que tú. Así que muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.